Hay fotos que nos definen, que cuentan nuestra historia. Cada imagen guarda un secreto, un mundo que puede ser revelado. Esto es Revelados. Hoy conversamos con Denise Malebrán. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Revelados, por supuesto, aquí por las pantallas de Uchile TV. Saludamos a nuestro querido auspiciador, el mágico Café Jacobs, con un sabor y aroma exquisito. Y saludamos, por supuesto, a nuestra tremenda invitada de hoy, Denise Malebrán. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Qué rico tenerte aquí con nosotros, de verdad. Yo personalmente tenía muchas ganas hace rato de que se diera esta instancia, así que más que agradecida. Partimos. Y vamos a partir por los orígenes. Tú tienes harta onda con la foto, así que nos viene muy bien para este programa Revelados. Cuando te pedí que me enviaras fotos, me dijiste, esta es la primera foto, el primer registro que tengo de mí. Claro, el que tengo yo, por lo menos, esta es la foto más joven que tengo de mí misma. Súper joven. Tengo 6 meses ahí. Sí. Cuéntame de esos orígenes, de esa cuna, dónde naciste, cómo era tu familia. Bueno, yo soy la mayor, la mayor, por tanto, fui la primera hija de mi madre y mi padre. Vivíamos en un block, en estas viviendas sociales que habían en esos años, los 70, acá y en todo el país, la verdad. Vivía en La Bandera, una población mítica. Emblemática. Total. Que puso mucha resistencia a la dictadura. Pero en circunstancias bien especiales, porque mi papá era policía, entonces mi papá representaba de alguna manera el orden dentro, ¿no? Y tengo recuerdos preciosos. Yo viví hasta los 13 años en ese block. Nunca he vivido tanto tiempo en ningún otro lugar en mi vida. O sea, ese lugar sigue siendo el lugar donde he pasado más tiempo en mi vida. Yo nací en el Sotero del Río, también un hospital... Un hospital público muy grande, claro. Y nací ahí. Esto lo he contado muy pocas veces, porque no pude nacer en el lugar institucional. Mi hermana ya nació en el Hospital de Carabineros, pero porque mis papás no podían haberme tenido. Mi papá todavía estaba estudiando en la escuela de investigaciones. Mi mamá además estaba un poco fondeada por esos años, así que fui una guagua bien clandestina, la verdad. De hecho, me llamé la guagua mucho tiempo. No me inscribieron hasta bien grande. ¿Cómo es eso? No podían, porque antes, cuando pillaban a un funcionario que tenía hijos, de hecho ahora ya no pasa nada, pero antes te daban de baja. Entonces tenías que esconder tu familia hasta que tuvieras el grado para poder casarte y tener hijos. Wow. Fui la guagua mucho tiempo. La guagua. Sí. Oye, queremos ver a tu familia, a tu mamá, a tu papá. Me mandaste esta foto y me dijiste, esta es mi foto favorita con mis padres. Sí, la tengo en mi pieza enmarcada, sí. Tu papá en ese momento estaba estudiando y todavía pasando como por investigaciones. Claro. ¿Y tu madre? Mi mamá estudió costura. En esos años salían como de la enseñanza con una profesión, un oficio. Y ella, que fue una mujer muy adelantada a su época, digo yo, porque mi mamá es del campo, de Biluco, donde normalmente las personas no llegan hasta una educación superior al sexto básico, antes era humanidades. Y ella decidió internarse sola cuando era muy chiquitita, que se quería ir a un internado. Entonces estudió toda su juventud, adolescencia internada. Y de ahí salió con su oficio. Ella cosía, de hecho trabajaba en una fábrica textil en Lord Cochrane. Pero no trabajó más en ese lugar, porque las madres siguen trabajando aunque no vayan al lugar de trabajo, cuando me tuvo a mí. Cuando me tuvo a mí se quedó en la casa cuidándome. ¿Tienes hermanos? ¿Hermanas? Sí, tengo una hermana harto menor que yo, la Katy, por parte de papá y mamá, pero mi papá tiene harto hijos más después de sus relaciones posteriores. Ya, perfecto. Sí. Oye, vámonos al terreno musical, pero muy incipiente. Cuando eres chiquitita, en tu casa, entiendo que era una casa como con harta música y donde además el atributo de cantar bien se daba entre varios, ¿no? Mi mamá, al igual que yo, porque antes era muy popular o era algo bastante común que la gente participara en festivales. Como que el ir a festivales era algo muy típico de las personas que cantan.
Y mi mamá participó en muchos festivales de cabra. Ahí estoy yo. Ahí estás tú en un festival. Claro, mi mamá cantaba increíble. Siempre digo que es mi cantante favorita porque yo aprendí escuchándola a ella. Pero además, coincidentemente, mis abuelos paternos cantaban también muy bien. Y yo tengo este recuerdo de toda mi primera infancia, de siempre escuchar a mi mamá en la casa cantar, pero al final, los fines de semana, ir a ver a mis abuelitos y todos cantaban. Cantaban mis abuelos paternos, mis tíos, mi tía Nelly, que canta increíble, mi tío, bueno, todos mis tíos cantaban súper bien. Hay una condición genética en que todos cantaban muy bien. Entonces, claro, mi vida era muy musical. ¿Y qué se escuchaba? Camilo Sesto, sube por ahí, claro, que era como algo que... Es que él es mi favorito, pero la verdad es que mi mamá escuchaba de todo, porque mi mamá aparte era folclorista, entonces yo debo ser de las pocas personas que escuché cueca toda mi vida, todo el año, no solamente en época de septiembre, y además música romántica, por supuesto, o sea, toda la parte más romántica de los años 80, y en la casa de mis abuelos paternos, mi tío Oscar y mi tío Lucho escuchaban rock. Yo ahí recién tuve mi primer acercamiento al rock. Mira, ahí estamos viendo a tus abuelos. Sí. Bueno, mis abuelos se conocieron cantando bolero. Es muy linda la historia porque qué lindo. Mi abuelo era carabinero y mi abuelita Nelly, que está ahí, era una chiquilla de una familia bien prestigiosa, uno dice así como porque en el fondo tenía una clase social más aventajada. Y se enamoró de este señor, de mi abuelito Antonio, y se vino a vivir con él acá a Santiago, pero se conocieron cantando, fíjate. Así que claramente en mi familia hay una... La música fluye, o sea, hay una marca muy orgánica. De vida, ¿no? Y yo siempre me he sentido con una responsabilidad tremenda por toda mi familia, porque por el lado de mi madre también, porque mi mamá cantaba increíble, también tengo primos por el lado de mi mamá y tíos y todos que cantan muy bien. Es una cosa muy rara que se da en este caso. Mira. Sí. Oye, Denise, tú entraste muy chiquitita al colegio, a los 3 años. Yo no lo podía creer porque te pedí una foto de tu primer día de clase, si tenía y qué sé yo. Yo tengo que mostrar esta foto porque nadie me cree. Sí, vamos a mostrar esa foto. Mis hijas no me creían. Del colegio. Sí. Yo entré a los 3 años al colegio. Del primer día de colegio, porque, mira, ahí la tenemos. Porque realmente eres un punto. Sí. Un punto. ¿Y cómo te recuerdas tú en esa primerísima infancia y ya como escolar? Bueno, lo primero que pienso cuando me veo es que me parezco mucho a mi hija. Ellas dicen que no, pero me parezco mucho. O sea, ellas se parecen a mí. A mí me encantaba ir al colegio. Siempre me gustó, ¿ah? O sea, matea? No, para nada, no. Pero siempre lo pasé muy bien en el colegio desde ahí, desde esos 3 años hasta que salí. Yo lo pasaba genial en el colegio. Hay gente que tiene pesadillas que vuelve al colegio. Yo cuando sueño que estoy en el colegio como que lo disfruto porque de verdad lo pasé muy bien. No sé por qué, yo creo que era porque me hacía fácil la pega de socializar, porque estaban ahí mismo en el fondo mis compañeros, porque yo en general soy muy mala para salir. ¿Tú estuviste siempre en un colegio o en varios? Mixto. Por ejemplo, en esa foto, No, ¿tienes recuerdos de quiénes son? Cuéntame un poco de esa foto en particular, ¿quiénes aparecen? No tengo idea, no me acuerdo. No. Pues si tenía ¿Y tú? 3 años. ¿Cuál eres tú? La del medio, po, esa, debajo de la profe, la que estoy al medio, justo al medio de ella. Debajo de la profe. Sí. Mi mamá, que siempre fue una persona muy especial. Yo estudié siempre en colegios particulares, entonces estudié en este primer colegio que estaba ahí cerquita de la casa en el fondo, después me puse en el Princess and School, que era un colegio como para ella top de Gran Avenida, no se imagina una cuestión tan cuica. Y después me fui al Sagrado Corazón de San Bernardo, que es el colegio que recuerdo con más cariño porque el que me formó, el que me dio todos los valores. Ahí sigo en ese mismo primer colegio. ¿Primer colegio? Sí, tengo 3 años ahí. Y de chica era la que hacía todos los actos, todas las cuestiones. Sí, qué vergüenza. De haber sido medio insoportable. ¿Tú cuál eres en esta foto? La con las trencitas. La con las trencitas, estoy vestida de guasa. No, siempre lo pregunto porque uno puede equivocarse. No, sí, siempre florerito, sí. Siempre florerito. Sí. Florerito, al centro. Sí. Me encanta. Oye, vienes de una familia súper católica, ¿o no? Yo digo, Sí. a juzgar por las fotos que me enviaste, tenemos una, de hecho, del día de tu bautismo. El bautizo. Ay, sí. Que es una súper bonita foto, ahí está. Sí, yo soy la guagua de blanco. Yo soy la guagua de blanco. Muy vestida de bautizo. Sí, mi mamá es la de vestido blanco también, que estupenda, que regia se ve. Mi Preciosa. papá, el de la esquina. Y están mis padrinos, mi padrino Lombardo, mi madrina Icha. Aprovecho de mandarle cariños, que soy una ingrata, no la he ido a ver. Pero sí, antes el bautismo era algo muy importante porque se definían los padrinos. El padrino tenía toda una importancia en la vida de las personas, Claro. aunque no los volvieras a ver nunca más. Pero todos los viejos tenemos padrinos, ¿cachai? Era como parte importante del desarrollo que te bautizaran. Ya no, ya.
¿Y cuál es tu onda, o esa onda, me refiero como ese vínculo con la iglesia, con lo religioso, con el catolicismo, ha persistido? ¿No? Sí, ¿Te ha acompañado? de hecho yo elegí varias veces, volví a reelegir mi religión. Soy una persona muy inquieta, entonces estudié mucho después, pasé obviamente por etapas en las que me pasé más por el budismo, por creencias filosóficas, y finalmente terminé entendiendo que por algo, de alguna manera, el catolicismo me hacía y resonaba en mí de la forma que ha sido siempre. Por supuesto que entendiendo que la iglesia es un espacio bien... polémico en algunos sentidos, como No, con las historias que han ocurrido. Me refiero a todas las iglesias, no solamente la católica. Todas las iglesias son espacios restrictivos. O sea, en el fondo te prohíben un montón de cosas, se rigen por reglamento y yo no cumplo ninguno. O sea, me echarían de cualquier religión en la cual me acercara, pero es como un partido político en el fondo. Claro. Yo soy muy desobediente y por tanto no sirvo para estar en nada muy estricto, pero yo creo. A eso voy. Yo creo. Hay una cosa más de fe. Totalmente. Yo soy una persona, pero aparte yo tengo una fe exagerada porque creo en todo en el fondo. O sea, creo en, no sé, pues Luciano no cree en nada, el tarot yo creo, ¿caché? Como que creo en todo y de alguna manera he ido adaptando este catolicismo a la vida. Porque claramente mi comportamiento a lo largo de la vida no tiene nada que ver con lo que te dice el catolicismo. O sea, de partida mis hijas son de distintas relaciones, no estoy casada, mis hijas no están bautizadas, bueno, etcétera. No me rijo. Entiendo, no pero está yo como ese creo dogma ahí puesto, pero no, hay una fe, claro, y hay una línea también que tiene que ver como con valórica, con valórica y valórica. Más como también como con el, entre comillas, trabajo social. Totalmente. ¿No? Siempre lo entendí como que el catolicismo para mí era una responsabilidad con el otro. No conmigo, con los demás. Para mí lo que te enseñó Cristo o lo que te enseñó cualquiera, me quiero irme a cualquier religión, lo que te vienen a enseñar es finalmente a ser mejor persona. Por supuesto que la gente lo puede hacer sin tener ninguna religión, pero en este caso había una forma que yo entendí y porque tuve un muy buen colegio. O sea, yo siempre cuento que yo tuve mucha suerte porque mis curas no eran los curas que tenía el resto. Bueno, de hecho, los curas en algún momento te dan una beca para estudiar canto lírico en el pedagógico. No solamente eso. Ellos me inscribían en los festivales, ellos me incentivaron a ser músico. Es muy loco porque eso en ninguna parte ocurre. Todo el mundo dice, no, estudio una carrera formal. Ellos siempre me incentivaron y me apoyaron en que yo siguiera ese camino. Y yo era muy porfiada, como todo. Mira, pues probablemente si no me hubieran dicho eso, yo hubiese optado por eso. Pero como me decían que me dedicara a esto, yo salí del colegio y dije, no, yo no voy a estudiar música, voy a estudiar... ¿Cachai? Como que de la rebeldía. Y con el canto lírico no hubo... No, ni una onda. No. Ni una onda. No me gustó. Lo dejaste ahí al corto andar. No me gusta. Me gusta mucho también ver en tu música, en los años posteriores, cómo el tema religioso de repente también aparece. Cuando le miento a Dios. Aparece en toda mi discografía porque toda mi historia, desde el primer disco de la primera banda que tuve hasta lo último es Psycho, todas las letras siempre las he escrito yo y por tanto ahí está mi vida. Si tú dices que, no sé, si alguien fuera un estudioso de mis letras, probablemente sabría mucho más que todo mi entorno de cómo soy yo y cómo finalmente ha sido mi vida. Sí. Se devela ahí. Ahí está todo. Claro. Oye, pasémonos un poco a tu adolescencia, pensando ya en los festivales, en lo que escuchabas. No sé, me imagino tú cantando Sinéad O'Connor o Cyndi Lauper. ¿Cómo recuerdas eso y cuál fue el momento en que dices, ya, parece que yo sí puedo ser cantante? Porque lo que he averiguado es que primero te inclinaste más por la política, de hecho entraste a estudiar sociología en algún momento. Tenemos una foto de tu graduación del colegio que marca un poco como este antes y después, ¿no? Sí. Mira, yo nunca creí que yo pudiese, porque estamos hablando de otra época. Ustedes hoy en día, una cabra que tiene 17, 18 años, puede llegar a creer que se puede dedicar a esto porque ve a otras, ¿no? Ve a las cabras más jóvenes que dicen, chuta, sí, la Fran Valenzuela, la Dani Rosenthal, la Cami, no tengo idea. Hay referentes. Cuando yo estaba en esa circunstancia, no veía, miraba hacia el lado y decía, ¿dónde están? Digamos. Entonces, yo nunca creí que fuese posible. Estaba la Colombina Parra, con los Barracos, me acuerdo, y la Javiera Parra. Pero en realidad era algo muy como pequeñito, término del todo. Claro, el panorama musical transversalmente era dominado por hombres. Totalmente, eran 2 personas entre miles. Y a mí me costaba mucho creer por qué me va a resultar a mí, decía yo. Si solamente le han resultado a estas 2 chicas,
Por ahí después vi a la Juanita Parra, pero mira lo que entendía yo, para mí eran todos parientes. Era como la Colombina, la Javier y la Juanita eran lo mismo. Eran como, obviamente ellos son los Parra y por eso tienen derecho a hacerlo, yo no. En ese momento yo no lo entendía de manera tan abierta como hoy lo puedo leer, entendiendo cómo funcionaba efectivamente la industria. Pero en ese momento yo no tenía idea de industria, no tenía idea de nada. Lo único que yo quería era hacer mis canciones, sin saber si esas canciones alguna vez le iba a ir bien o no. Claro. Algo que yo no tenía cómo saberlo. Pero en el fondo esa semillita de tu cantante estuvo por mucho tiempo. ¿Fuiste a cuánto vale el show, por ejemplo? A los 14 años, si no me equivoco. Sí, fui a ¿Qué cantaste? Qué Escoba, revolucioné el barrio, el colegio, Qué Escoba. Canté una de Mecano, sí, Mecano era mi referente. ¿Qué cantaste tú? Tú. No, porque es una canción muy exigente vocalmente. Tú y una de Luz Casal después, que no es de Luz Casal, es un cover, Un año de amor. Wow. Y entenderás en solo momento. Y yo era chica. ¿Qué significa un año de amor? Sí. No, para mí lo cuento, pero no desde la soberbia, lo cuento desde la necesidad. Yo fui solamente porque yo me quería comprar un amplificador de guitarra y un micrófono. Y era algo imposible para mi familia. O sea, eran cosas muy caras. Entonces fui a juntar plata para eso y me lo compré. Me lo compré con cuánto vale el show. Increíble. ¿Y ganaste? Gané el día, la semana, el mes, pero no gané después la temporada. Ya, pero me compré lo que me... O sea, cumplí mi objetivo. Sí. Ya, genial. Oye, tu adolescencia, tu juventud fue muy new wave, ¿no? Sí. Tenías un tío, me contaste por ahí, esa foto es genial. La encuentro como ya, es como el retrato. Ahí tengo 15 años. Imagínate, tenías un tío que te acercó primeramente al rock, quizá un poco más clásico, como Led Zeppelin, esa onda, y después te fuiste poniendo más Martin Gore. Lo que pasa es que, claro, yo la primera vez que escuché rock fue con mis tíos, en la casa de mis abuelos, porque ellos dos vivían, eran los tíos jóvenes, eran los tíos que vivían con mis abuelos. Todo el resto ya estaban casados con hijos, pero ellos no. Entonces, en una pieza, mi tío Oscar escuchaba Queen, Led Zeppelin, Van Halen, etc. Y en la otra, mi tío Lucho escuchaba Los Jaivas, Sol y Lluvia. Era otro rock. O sea, nada que ver. Y yo me acuerdo que en algún momento de eso aparece, bueno, el rock latino, que estaba muy power, el Soda Stereo, Virus. Y yo creo que fue el primer gran... como batatazo que me llegó en la cabeza. Ahí yo recién me di cuenta que yo, al igual que toda mi familia, era muy melómana, pero que en realidad esa era la música que me gustaba. Ya. Porque todo lo demás para mí era un juego, estar cantando canciones de otras personas. Pero yo como que por ahí dije, si yo hago música, esta es la música que a mí me gustaría hacer. Claro. Y era fan de Lucibel también, un poco más tarde. Sí, cuando ya estaba en la universidad. Pero Depeche Mode para mí fue un descubrimiento que tuvo un antes y un después en mi vida. O sea, yo los conocí y no hubo vuelta atrás. Para mí eso fue como... Porque te marcan... Yo creo que la música está estudiada. La música que te marca a cierta edad es la música más importante en tu vida. Y yo descubrí a Depeche justo en esa edad. ¿Cachai? Como entre los 14 y 15. Ahí, y no, me volví loca. Me volví loca. Para mí Depeche Mode era la mejor banda y sigue siendo para mí, porque es como un hincha, ¿no? La mejor banda de la historia para mí siempre va a ser Depeche Mode. Increíble. Comparto ese gusto. Y de ahí... como que yo siento que me fui por un túnel. Como que nunca más superé. Yo tuve una adolescencia... y sigo siendo muy parecida a esa Denise, una persona que disfruta mucho escuchar música más que salir. Entonces siento que me marcó de tal forma que me di cuenta que era lo que más me gustaba hacer, escuchar música y hacer música. Por tanto, eso me dejó fuera de todo lo que hace el resto de los adolescentes, que es como salir a pinchar o salir a fiestas. Mi vida siempre un poco se ha regido por lo mismo. Lo que más me gusta es hacer eso. Oye, Denise, y después ya un poquito más tirado a esta época post-colegio, estudiabas, trabajabas en una disquería y fuiste mamá súper joven, a los 19 años. Tuve a la Marisol, sí. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo hacías combinar todas estas dimensiones? Foto. Porque es preciosa esa foto, muy linda. Bueno, yo era súper mega, hoy tiene muchos nombres, alternativos, dice indie, qué sé yo, pero en ese momento... Claro, yo tenía unos looks bien raros. Fui mamá chica, pensando que, claro, nuestras madres abuelas fueron mamás a esa edad y no era tanto, pero era chica para estar en la universidad y tener una guagua y estar soñando con todo lo que soñaba, porque obviamente te dijeron hasta aquí llegó esta galla, porque con una banda y una guagua a los 19 años, imposible que le resulte.
Fueron años de muchos sacrificios, la verdad, así lo recuerdo. La Marisol vino a este mundo a enseñarme nomás, me vino puro a enseñar. Me costó, por supuesto, porque yo tenía que estar lidiando entre las necesidades de otra persona, en este caso ya un hijo que me escogió obviamente nacer. Absolutamente. Y al mismo tiempo queriendo tener tiempo para seguir con mi sueño, que era poder dedicarme a la música. Sin embargo, lograste hacer un camino y tuviste 2 bandas en ese momento. Antes de Psycho, ¿no es cierto? Bueno, ahí todavía tocaba con Turbomente en esa época. Tenemos por ahí unas fotos de Turbomente, bien bonitas. Oye, Turbomente fue una banda muy rupturista porque fuimos... ¡Qué chica! Fuimos la primera banda en Chile, ustedes se van a reír porque es algo totalmente anecdótico para ustedes, pero la primera banda en Chile que tuvo un CD-ROOM. ¿Qué significaba? Que tú, ese CD, podías ver imágenes. Increíble. Y adivina cuál fue la segunda. ¿Cuál? La Ley. Wow. Entonces, por ahí, en el universo nos andábamos buscando con Luciano. Se andaban buscando totalmente. Claro, y me acuerdo que una vez salió un reportaje, decían, La Ley fue la primera banda en Chile que hizo esto, y no. Salió la Marisol García y dijo, no, la primera fue una banda independiente que se llamaba Turbomente. Marisol García, enciclopedia de la música chilena, todo lo sabe. Ay, qué lindo. Increíble. Ese es Turbomente, po. Turbomente. Esa muñeca se llamaba Flor y yo cantaba con ella. Muy loca, muy loco todo. Claro, La muy Flor. experimental, Sí. con todo Esa este soy trip hop yo. ahí en... Esa foto tiene exactos 30 años, es de 1995. Cumplí 30 años este año de carrera. Increíble. Sí. Oye, y bueno, y luego viene Polaroid. O sea, tú con Guagua Chica trabajando en la disquería y más encima 2 bandas. Por ahora hay una banda de trip hop, porque yo cuando escuché el trip hop también, así como me pasó con Depeche Mode, después con el trip hop me voló la cabeza y dije, ¿qué es esta huevada? Como que en el fondo dije, yo quiero hacer esto. Perdona, pero tengo que sacar esto. ¿En porque serio? Polaroid. Sí, Polaroid. Y con el Soquio, que era un compañero de colegio, no de curso, sino que era compañero de colegio, era un gallo que manejaba las máquinas, era un adelantado a su época. Hicimos este proyecto Polaroid, el Dani es el hermano que está al lado, y postulamos a Balmaceda C15, que en esos años era muy importante para abrirte un espacio dentro de la escena emergente, y ya era jurado Gabriel Biglenzoni y Lucibel. Yo era fanática de Lucibel. Y ahí nos aguachamos al Marcelo Muñoz, que fue bajista de Polaroid un tiempo, trabajó con nosotros, el ex bajista de Lucibel. Entonces como que por ahí recién empecé a entrar a la escena, entre comillas, porque claro, con Turbomente tocábamos con Canal Magdalena, con Solar, que era una de las bandas más importantes en ese momento. Yo era súper fan también del Alejandro Gómez, su compositor y vocalista. Y por ahí estaba abriéndome un espacio, pero todo muy under, todo muy... No me conocía nadie, pero ahí estaba yo dando la pelea desde ese terreno haciendo música. Oye, y de Polaroid ya comienza como esto a cocinarse la idea de Psycho, ¿no? Y aquí entra Lucibel y los ex Lucibel en el fondo. No, es La Ley. Ah, perdón, La Ley, que convocan a una audición, ¿no? Para armar una nueva banda. Y es una audición que se dice por la tele, en un programa que conducía Sergio Lagos, ¿tú, no? Sí, el Dínamo. Ya, ¿y cómo fue eso? Como que tú estás ahí en tu casa mirando la tele. No, yo estaba acostada ir. porque yo siempre he sido muy perna. Yo trabajaba en esta disquería, tenía una hija chica, tenía que ver todo el escenario, pues trabajaba, estudiaba, entonces yo estaba acostada, ya no lo estaba viendo. Y me llama por teléfono el papá de mi hija, Roberto, y me dice, oye, prende la tele que están estos gallos, lo ex La Ley. ¿Y qué tengo que ver yo? Le digo, preséntate. Pero ¿a quién me voy a presentar? Pero ¿cómo sabes si te va bien? O sea, él siempre tratando de apoyarme. Nosotros no éramos pareja, pero siempre él incentivándome a que yo siguiera en esto, que tenía una posibilidad. Bueno, me fui al trabajo el otro día y el director de esta disquería, Munita, que le mando un besito porque fue también un angelito en mi vida, me dice, oye, anoche estaban los ex. Ah, se me conta, anda, pero aquí voy, anda. Y él me pasó el teléfono, toma, llama, pide hora, anda. Y así fue, digamos. O sea, como que por mí yo no lo hubiese hecho. Fui como apoyada, incentivada por terceros. Y nada, fui para mí a aprender, como a sacar las fotos. Yo quería saber con qué equipos trabajaban. Era como cuando, no sé, a alguien le gusta el fútbol, lo inviten a ver jugar la primera división, pues uno como que está en el barrio nomás. Entonces fui a eso. Nunca me imaginé que yo iba a ganar, jamás, nunca.
Denise, te propongo que retomemos en un ratito más esa audición porque la quiero conversar contigo en detalle. Pero antes te propongo tomar tu retrato, porque nosotros en todos los capítulos hacemos un retrato a nuestro invitado o invitada, así que ya. Vamos a partir por ahí y después te quiero invitar a que nos compartas una canción. Bueno. Ya, así que ya. Ponte cómoda, yo me voy a acercar. Mica se ríen porque dicen que yo pongo cara de acá. foto. Ya. 1, 2, 3, voy. ¿Y después la mostramos? Por supuesto, después la mostramos. Ya. Me contaron que estás haciendo ahí un álbum tributo a Charly García, así que quizás pueda haber un adelanto. Oye, ustedes lo saben todo. Esto no lo sabe nadie, lo saben ustedes. Sí, fuimos invitados con Saiko a ser parte de un disco tributo de Charly García, para mi gusto el padre del rock, por este lado del mundo, ¿no? Y sí, pues estamos súper contentos trabajando en eso, pero te puedo tocar un pedacito nomás, así como un pedacito. Un pedacito de cualquier canción, porque yo, o sea, bueno, eso no hablamos, después podemos hablar. Con eso nos damos muy yo por nunca pagado. Yo nunca fui buena para sacar temas de nadie. No me sé temas de nadie. O sea, de verdad he pasado unas vergüenzas. Temas de misa sí. De misa sí, porque yo aprendí a tocar guitarra en misa. Ahí aprendí a tocar guitarra. La indómita luz se hizo carne en mí y lo dejé todo por esta soledad. ¡Ay, perdón! Se me olvidó. A ver, de nuevo. La indómita luz se hizo carne en mí y lo dejé todo por esta soledad. Ya se hizo de noche y ahora estoy aquí. Mi cuerpo se cae, yo lo veo a la luz al amanecer, y rezó por vos y quemé mis heridas y me encendí de amor y quemé las cortinas y me encendí de amor sagrado. Y eso les puedo tocar. Es lo que me sé. Maravilla. Pero me excuso porque yo de verdad no me sé nunca ninguna canción. O sea, como que me sé canciones cuando tengo que sacar alguna para... Yo después ni siquiera las toco. O sea, como que yo cuando compongo, para que la gente sepa, yo compongo en guitarra acústica. Pero después cuando yo llego a grabar, Luciano me dice, graba. No, nunca grabo. Siempre dejo que él toque todo. No me gusta. Nunca sentí como que nunca me creí de chica que yo podía ser músico. Como que yo sabía que componía, pero es distinto interpretar instrumentos. Oye, Denise, vamos a volver y vamos a retomar tu canto de todas maneras, pero antes de eso nos vamos a ir a una pausa bien cortita y ya volvemos aquí con más Revelados en Uchile TV, así que no se despeguen. Ya volvemos con Revelados gracias al auspicio de Café Jacobs. 125 años ofreciendo la sublime experiencia de un café gourmet en casa. El aroma del café eleva el espíritu. Despierta tus sentidos con Jacobs y envuélvete en una exquisita experiencia de aroma mágico y sabor. Jacobs, The Magic Aroma. Me gusta mucho escribir. No sé no hacerlo. El verso en el rap se articula mucho más en función de la rima. Me gusta cuando, oh, qué vergüenza la weá que escribí, como que encuentro que es una buena señal. Uno nunca en realidad sabe cuándo se termina un poema. Desde el 2018 de empezar a reencontrarme con esos muertos de mi familia que estaban silenciados. Solo sé que hay libros que me atraviesan y libros que no, hay libros que me tocan las cuerdas y otros que no. Poéticas del Puente, palabras sobre el río.
Estamos de regreso con Revelados junto a Café Jacobs. Aroma y sabor que envuelven y despiertan tus sentidos. Así es, estamos de regreso en Revelados. Seguimos esta grata conversación con Denise Malebrán y quiero que partamos por ese objeto que nos trajiste, ¿no? Sí. Que tiene harta historia. Mira, es un amuleto en el fondo, porque siempre, bueno, hay artistas que son bien supersticiosos, viste que yo soy súper pagana, creo en cosas, pero creo de todo un poco. Que cosas que te dan seguridad. Hay gente que me preguntaba qué era esto tan grande, me decían ese como collar para Olmué, cuando cerramos Olmué este año, y para el REC también lo ocupé, pero a veces no lo ocupo, pero lo ando trayendo igual. Lo tengo acá en la chaqueta. Escondido por algún lado cerquita. Y esto es lo siguiente, es una foto de mis 3 hijas y de mi mamá. Qué bonito. Ese es mi amuleto. Que te acompaña en grandes momentos. Es lo que me hace sentir segura cuando estoy nerviosa por eventos importantes. Igual REC ya habíamos estado en REC, pero habían 175.000 personas. No, REC, o sea, yo creo que fue así como... Sí, de los shows con más público que hemos tenido. Sí. Tenemos por ahí unas fotos de REC. Pero quiero que antes de irnos para allá, retomemos un poquito lo que estábamos, que era esta audición, ¿no es cierto?, convocada por los ex integrantes de la ley, donde tú finalmente ya quedas como parte de esta nueva banda que se está gestando y que más tarde fue Saiko, pero yo sé que el primer nombre no fue Saiko. No, era Ultra. Y justo salió una marca de detergente que se llamaba, la marca de detergente Ultra. Y empezamos a ver en todas las micros, en todas partes, Ultra. De hecho, el www.ultra estaba registrado, pero dijimos, bueno, qué mala pata, ¿cachai? Entonces los chiquillos se fueron a mezclar a Alemania, este primer disco, El Informe, y de allá, estamos hablando de otra era, nos hablábamos una vez al día por teléfono porque no había otra forma de hablar. Y desesperados, en el sello estaban vueltos locos, porque teníamos que mandar a hacer el arte del disco. Claro. O sea, estaba listo el disco, pero había que mandar a hacer la gráfica, el diseño, y no teníamos nombre. Entonces estábamos un poco rayando la papa con esto. Entonces empezó del psycho. Psycho era una palabra que ocupaban muchos los cabros. Como no soy psycho. Sí, estaba medio psycho. No, era medio psycho la mina. Como que por ahí salió. Psycho, pues dijimos psycho. Pero psycho llevado a un invento, en el fondo, que era esta forma de escribirla. Y así salió Saiko. Qué bonito. Sí. Ya, y ahora sí la audición. No, yo les contaba que yo no le di ninguna importancia, en el fondo. Para mí, aparte, yo era muy Barça. Yo ya digo, yo hubiese sido la que audicione y llega alguien como yo no la dejo ni cagando. Era muy pesada, como muy... Siento yo que desde la inexperiencia, muy sobrada, así como... Quizás era timidez también, de tratar de tú a tú. Al Coti. Sí, yo estoy en la misma que tú. Él venía como de, no sé, triunfar en el mundo, ¿cachai? Claro. Y aparte el Coti, que es parte de la historia de la música popular chilena, con Aparato Raro, compositor de la ley, creador de la ley, mucho antes que llegara el Beto, ¿no? Con Andrés Bove. Claro. Entonces como que yo no me achiqué frente a ello. Yo les dije, bueno, yo también hago música, compongo, acá están mis discos, Turbamente, Polar. Yo también estoy ocupando tal... Yo creo que los mareé un poco y, de hecho, siempre digo esto y Luciano se enoja conmigo, pero no nos llevamos muy bien con Luciano, como que no, yo creo que no le gusté. Pero afortunadamente con el Coti tuvimos un fiato automático en las influencias de música que nos gustaban y esa misma perso me permitió que cuando pusieron una pista y me dijeron improvisa, yo lo di todo, ¿cachai? Como que... Pero yo te juro que estaba jugando. Nunca me imaginé. Yo, para mí, esto estaba arreglado. Era como un juego. Participó ahí la Maya Forch en esa audición. Muchas más, por Alejandra Valle. Alejandra Valle. Carolina Sotomayor, que era la vocalista de una banda que a mí me encantaba, que era el Sutumbay. Entonces, ella era mucho más famosa que yo. Estaba la Maite Pascal, que también era actriz y que es madre de la diputada Maite Orsini. Claro. Y entonces, claro, estaba llena de estrella. Para mí era como yo, imposible que quede. Y bueno, la historia tenía un resultado distinto. Empieza Saiko, se viene Informe Saiko, el primer disco, te cambia la vida, ¿no? Me imagino que dedicada a tiempo completo. Sí. ¿Qué te pasó, por ejemplo, con, no sé, te imagino caminando en la calle, viendo una gigantografía en Santa tuya, Lucía, era una cuestión enorme, así como y siendo mujer también, porque me pasa, Denise, que yo pienso en esos años y no había una mujer encarando una banda, ¿no? Sí, estaba la Javiera. Como una frontwoman, claro.
Entonces tiene que haber sido potente. Te quería preguntar específicamente por la relación con los sellos, con los managers, la parte estética, porque, no sé, pues uno miraba esos inicios y decía, había un look, quizá una propuesta un poco Evanescence, pero lo que la estaba llevando era esta cosa más garbage, como una cosa como muy esteticista, como mucha exigencia con la mujer, siempre. Sí. A los hombres nunca se les ha cuestionado y sigue siendo así. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia y en ese inicio particularmente? Bueno, mucho peor de lo que es hoy, así que imagínense cómo tiene que haber sido para mí. Yo era una chica joven, todavía tenía 23 años cuando llegué a Saiko. Recuerdo estar llorando encerrada en el baño durante muchas reuniones, o las primeras entrevistas donde había un ninguneo constante. Lo más triste, y esto te lo cuento porque son experiencias que tenemos que ganar nosotras, ¿no? Muchas mujeres muy maltratadoras con otras mujeres. Quizás porque el mismo machismo nos permeó en tener que destruir a otra para, no sé, para alguna manera ganar terreno. No lo entiendo muy bien. Pero recuerdo los primeros por lo menos 15 años de Saiko donde me maltrataron mucho y donde había siempre una forma despectiva, ¿cierto?, de tratar de ponerte la pata encima. No lo pasé bien, la verdad. No lo pasé bien. Creo que probablemente si yo no hubiese sido madre, yo hubiese abandonado el proyecto. Pero yo tenía una necesidad imperiosa que era alimentar a una persona. Y yo dije, yo me voy a jugar la vida porque esta oportunidad no se me va a presentar 2 veces en la vida. Tenía un contrato con una discográfica, tenía presupuesto para vestuario, hacía video, claro, viajaba. Dije, esta es la mía. Yo de aquí... Virgin, contrato con Virgin, la EMI poniendo plata, una cosa... Yo la primera vez que salí del país fue ya con Saiko, porque en el fondo... En el segundo disco, ¿no? Sí, nos fuimos a vivir a Los Ángeles. Entonces yo me aferré a esa oportunidad, pero internamente lo pasé muy mal los primeros años. Yo siempre he sido muy perna, lo digo porque la gente siempre imagina que una rockera es buena para el carrete, pero claro, más encima este ingrediente que yo ya era mamá, mi mamá jamás me iba a cuidar a mi hija para que yo saliera a pasarlo bien, a carretear o con alguien. Así como... Entonces, para mí era un trabajo, Saiko. Y enfrentaba como cada uno de ustedes los trabajos, te llevaras bien o mal con tus compañeros o hubiese alguien que te hacía la vida imposible, y yo aguantaba nomás. Y aguanté. Hoy sería impensado, porque en el fondo obviamente existen otras herramientas para defenderse, pero durante muchos años había gente que inventaba historias sobre mí, ¿cierto? Porque claro, yo entiendo hoy desde la lógica de si esta mina está ahí y yo no pude... Algo tiene que haber hecho esta mina para que esté ahí. Entonces vamos inventando historias porque en el fondo tenéis que justificarlo. Y claro, yo creo que hubo un maltrato sexual y un maltrato misógino bastante grande conmigo, pero no solamente conmigo, con la Javiera Parra también. Yo creo que como a nivel transversal. Sí, no creo que haya sido algo personal, pero recuerdo que lo pasé muy mal. Oye, y el disco, el segundo disco de Saiko, Campo Finito, esta experiencia de salir de Chile, como de que un poco se te abre el mundo. Hay una historia bien bonita con una canción particular que tiene un vínculo con Antofagasta. Ah, ¿no? Sí, qué lindo. Me gustaría que nos fuésemos con... Bueno, con esta historia tiene varios matices. Primero, yo cuando llegué a Saiko, los chiquillos le habían ofrecido a Iván Delgado que le iba a escribir las letras. Llego yo también escribo y se empieza a crear automáticamente un conflicto con él, pero un conflicto grave que finalmente termina saliendo él de la banda. Y yo dije, ok, yo voy a escribir, al principio en Informe escribí algunas canciones, colaboraciones juntos, pero no resultaba muy bien, finalmente nos repartimos otras, qué sé yo. En el segundo disco separamos aguas y dijimos, esta la escribís tú, esta la escribo yo y listo. Y ahí me atreví recién a contar una historia muy linda que es la del Claudito, que está ahí. Claudito era mi primo político, porque yo cuando era chica me mandaban a veranear donde mi tía Nelly Antofagasta, mi familia paterna es del norte, conté, mi abuela venía del norte. Entonces yo iba a ver a mi tía y ahí conocí a este primo político, en el fondo era sobrino de mi tío, del que se había casado con mi tía. Y nos volvimos a encontrar a esa edad, a los 15 años, y ahí tengo, no, menos, ahí tengo 14, 15 años, sí, fue antes que me creyera totalmente dark, ahí estaba en una época transitando. Y Limito con el Sol se la escribía a él, cuando ya habían pasado muchos años, porque claro, yo me enamoré de él, yo digo que fue mi primer amor, porque fue un amor muy bonito, muy inocente, nunca pasó nada, por supuesto, estamos en otra época.
y mi primo falleció de una forma bastante triste para su familia. Él estaba casado, ya estaba. Pero creo que mi homenaje hacia nuestra historia, que fue muy linda, que conozco hoy en día mucha gente que me cuenta esta historia de que se enamoró un primo, qué sé yo. Claro. Y claro, ¿A quién no le ha pasado? No sé, pues yo, para mí, a nadie más. Yo me sentía casi como pecando y que en el fondo Dios me iba a castigar por esto tan horrible que era enamorarse de un primo. Pero una historia linda y Limito con el Sol habla de esos atardeceres perfectos de Antofagasta y de este reencuentro con mi primo. Claro. Bueno, y un homenaje que además llegó a ser primero en MTV Latinoamérica. Sí, eso te iba a decir. Con este segundo disco, Psycho consolida de alguna manera la capacidad de reinvención de mis compañeros, ¿cierto? Porque ya venían de haber hecho una carrera muy popular en México. Los dos venían de haber vivido 7 años en México. Claro. Son compositores de los temas más exitosos de la ley. Pero eso no significaba que con un segundo proyecto le podía ir bien. Y con Limito con el Sol pegamos el palo a nivel latinoamericano, sí. Fue número 1 en MTV. Oye, Blondie 2005 es algo que no puedo dejar, porque obviamente que no se puede repasar toda la carrera, pero me parece que esto, es un hito sobre todo importante. a nivel de la fanaticada de hoy, ¿no? Como que algo memorable. Uno dice como, eso es wow, es como... Es muy loco porque... Debe de oro. Es como cuando tú contáis que viste a Mike Patton y a Faye No More en Caupolicán y todo el mundo dice que fue. Es mentira, porque si no hubiese sido un estadio nacional. No pueden haber habido 100.000 personas. Pasa lo mismo con el Blondie. Todos dicen, yo fui. Pero digo, ¿cómo había tanta gente? En el fondo como que era la Blondie. Pero se nos formó algo mítico. Yo digo que fue una especie de misa, porque había toda una especie como de comulgación con tu fanaticada. Les pedimos que fueran de negro. Y yo creo que de ahí un poco parte esta cosa como... el psycho adicto, viste que nuestros fans se llaman psycho adictos. Claro. Que es una devoción por la banda, porque yo no me explico otra forma que no sea eso cuando tú sigues a una banda tantos años y tengo, no sé, puedo contar que para ahora este año, después del Teatro Municipal, las mismas personas que estaban en el Teatro Municipal arrendaron buses para acompañarnos a ir a Cerrar Olmué. O sea, viajaron con nosotros hacia allá. O sea, te tiene que gustar mucho un artista, pero yo creo que tiene mucho que ver con esto, con sentirse parte de la historia. Ellos son parte de nuestra historia. Son lo más importante, el ingrediente finalmente que permite que yo pueda seguir dedicada a esto. Entonces, le tengo mucho cariño a este DVD. Además, debo decir que fue la última gran presentación que tuvimos antes del accidente que tuvimos ese año, que fue gravísimo. Así que es un momento muy especial en nuestra carrera. Y bueno, ya que mencionas el accidente, adelantémonos un poquito en la historia y entremos en el quiebre de Psycho, porque cosas que lo gatillan, me imagino, fue el accidente. También hubo harto tema con los derechos de autor. No. ¿No fue un tema de algunas canciones que no están inscritas a tu nombre? No. Esa historia cuando yo entré a Psycho... lamentablemente, para mí, piensa en mi experiencia, no figuré en el primer disco como compositora y autora, aunque las letras son mías, porque Iván, lo que estaba contando antes, fue y inscribió el disco a su nombre. Y eso significó automáticamente un quiebre interno en la banda. Finalmente determina que él sale en el segundo disco. Pero en realidad eso nunca fue tema después para mí, porque yo entendí, y menos mal que tomé esa decisión, que yo tenía que ganarme primero un lugar en esto antes de salir a pelear, porque si tú te ponías a pelear al tiro, quedas obviamente con las mujeres siempre somos catalogadas de problemática, de esperar que pasara el tiempo para poder hablar de esto. Yo recién conté esto muchos años después y la verdad es que fue algo que me di cuenta que le había pasado a muchas mujeres. Le pasó a la Nicole, le pasó a la Miriam, le pasó a muchas mujeres. Y creo que tenía que ver con que antes existían productores o existían gallos que se pasaban de listo nomás. Pero no salí por eso de la banda en ningún motivo. Yo salí de la banda porque se produjo un quiebre importante posterior a este accidente de entender hasta qué punto uno tenía responsabilidades con esto. Fue un accidente, pero lamentablemente un accidente muy mediático en términos de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Pongamos igual un poquito en contexto porque puede haber quienes no sepan detalles de este accidente, si puedes contarlo brevemente. No, veníamos del cierre de la campaña presidencial de la presidenta Bachelet, entonces, mira, habían estado todos en el cierre, o sea, durante ese año, digamos, de propaganda y de apoyo político, habían estado los chanchos, los búnkeres, habíamos estado todos, pero lamentablemente nos tocó que cuando nosotros veníamos de vuelta del cierre, tuvimos este accidente fatal, porque murieron 5 personas. Entonces, obviamente, algo así es algo que impacta profundamente en las personas y Psycho no soportó en ese momento nomás por el peso, el dolor,
como te digo, las responsabilidades, hasta qué punto yo sentía que tenía que dar explicaciones o hacerme cargo de lo que estaba pasando. Qué linda esa foto con la Presi. Ahí fue cuando asumió ella el mando. Sí. Y en un momento tan especial. Sí, bueno, tiene todo un simbolismo, la primera mujer presidenta de la historia. Yo me sentía absolutamente representada por ella, separada, con hijos de distintos matrimonios. Era yo la que iba a gobernar el país, digamos. Más tarde trabajaste en el gobierno de Michelle Yo he hecho muchas Bachelet. locuras, esas de ser de las que ranquean más arriba. Y sí, pues me fui a apoyarla al segundo gobierno, al gabinete sociocultural, sí. Claro, la faceta política, la política ha sido algo que ha sido como bastante medular. Me encanta, pero ya tomé una decisión de vida de no hablar más de política públicamente. En los chats con mis amigos, probablemente el 90% de las conversaciones del día son de política. O sea, hablamos mucho de política, pero públicamente nada ya, porque esta cuestión está insoportablemente intolerante. Como que no podéis decir nada sin que no venga una tropa de gente a trolearte o a insultarte. Y durante muchos años siento que Saiko sí pagó el costo de eso, de que en el fondo, por participar en política, como hay mucha intolerancia, nos bancamos muchos años de gente que por el solo hecho de tener una postura eras malo. Y eras malo. O sea, gente no... ¿Pero por qué dice que es malo? Bueno, porque esa gente era del otro lado. Entonces creo que eso no lo voy a volver a repetir en mi historia, lo que me quede de carrera, que espero que sean muchos años más. Todos esperamos. Oye, Denise, bueno, Quiebre de Saiko, tu carrera solista, que tuvo muchísima fuerza. ¿Qué te pasa con todo ese desempeño como solista y con esta explosión muy grande? Porque tus trabajos fueron, como solista me refiero, muy bien recibidos por la crítica. Sí. Te ganaste el 2008 el Altazor por tu primer disco. ¿Cómo lo miras ahora como un poco en retrospectiva esa decisión de... ok, ahora me paro yo sola al frente? No lo puedo creer, porque no sé si se habrán dado cuenta en la entrevista, yo soy súper insegura y siempre tuve muchas dudas de mi talento. Entonces cuando hice este disco, un disco súper sencillo, grabado en Estudio Master, con Miguelito, que le mando muchos cariños porque es un grosso, yo no tenía nada, en el fondo era como mi guitarra, yo dije, bueno, voy a tocar las canciones como yo las he hecho siempre, así las hago yo, para diferenciarme de lo que era Saiko, porque claro, yo componía igual, pero Luciano termina transformando esto así en una catedral, digamos, con los arreglos y todo su talento de poder transformar como productor una canción, pero yo no. Y fue muy loco lo que pasó, porque yo jamás me imaginé, nunca. Ahora, insisto, lo mío siempre ha sido mucha perseverancia desde la necesidad y de que yo me planteé en este mundo de decir, bueno, voy a defender mi trabajo como sea, de la forma que sea. Entonces me sorprendió mucho. Aparte, ese Altazor se lo gané a Lana Tijoux y a Nano Stern, que qué vergüenza. Yo decía, me da vergüenza. Ahí mismo en la premiación, como que les pedía disculpas, así como que no lo podía creer. No, pero Mon Laferte dijo hace poco, yo no voy a pedir permiso y tampoco voy a pedir disculpas, y creo que esto aplica muy bien en este caso, ¿no? Es un lugar súper merecido, un premio súper merecido. Pero en ese momento yo no creí que me lo merecía. Ahora, cuando ya voy a cumplir 50 años, creo que me merecía todo, igual que la Mon, me merezco todo. Pero en ese momento seguía creyendo, puta, si te vienen pegando durante toda tu carrera, diciéndote que eres penca, que eres chula, que en realidad no eres suficiente, que es lo que a todas las mujeres nos pasa, no eres suficiente. Oye, pero yo escribo mis letras, son bonitas mis letras. No, hay otros mejores. Tú has dicho que eres más, que te consideras primero una letrista antes que cantante, por ejemplo. Y eso se ve en toda tu discografía, tanto en Saiko como en tu proyecto. Sí, porque yo nunca tampoco hice la carrera de cantante. Yo no hice la carrera de cantante. O sea, la mayoría de las cantantes cantan de todo. Yo no, yo me dediqué a componer. O sea, eso fue mi origen y por qué finalmente termino para acá. Pero yo nunca trabajé mi voz como una cantante. No compuse canciones para lucir mi voz, ni mi capacidad vocal. Todo gira en torno a las historias que yo quería contar. Entonces, como que también tuve muchos complejos con el llamarme cantante, hasta un par de años atrás que me di cuenta que cualquiera se ponía cantante, no cantando nada, y porque hoy en día tú perfectamente podías tener temas muy populares sin cantar una sola nota, digamos, pero hasta hace muy poco yo seguía teniendo mucho complejo con llamarme cantante, una locura mía, digamos, claro, porque claro, yo sabía que en mi familia todos cantaban muy bien, entonces como que para mí era lo lógico, o sea, yo digo, si yo no sé hacer zapatos, no se me hubiera ocurrido ser zapatera, entonces como que yo no entendía por qué la gente que no cantaba bien se quería dedicar a esto, pero desde mi formación de mi familia, hoy encuentro que es una tontera, porque en realidad
tú no le puedes quitar el título de artista a nadie. Alguien que se siente artista lo es, teniendo o no tanto talento para cantar, digamos. Claro. Oye, Denise, quiero que vayamos cerrando, yo reafirmándote la maravillosa voz que tienes, así que te quiero pedir que nos despidamos con una canción tuya, la que te guste compartir con todos los que nos están sintonizando, a quienes aprovecho de mandar un saludo muy cariñoso y también saludo a nuestro querido auspiciador Café Jacobs y con un agradecimiento muy grande de tenerte aquí en los estudios de Uchile TV y en nuestro programa Revelados. Muchas muchas gracias a todos por esta invitación. Además, los invitados que han tenido son súper todos mega talentosos y a los que admiro mucho, así que gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí. Trenzas azabaches barro como traje de juegos bajo un sauce, nacen sueños grandes y no hay más que ver la tierra y tomar su siembra. Quieres cruzar, correr lejos fuera de la frontera, camino frente al alba y suero por la espalda. No ha sido nada fácil sola dar la batalla y sin buscar amor deprisa da sus semillas y ves girar. La vida te ofrece una sonrisa. Si puedo poner el mundo a tus pies, podrías tener lo que mereces. Viste caer sus lazos, tener tu viga de espinas. Si puedo volver el tiempo